Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy con la doctora Sánchez Oliver en nuestro Endoencuentro 3 y vamos a pasar un ratito muy ameno con todas vosotras que nos estaréis viendo en diferido. Como os comentamos por redes sociales, pues bueno, tenemos una invitada especial. Muchas gracias, María Antonia, por acudir a mi llamada y hacer este video podcast. Y nada, estoy muy ilusionada de pasar un ratito hoy contigo. La vamos a presentar. La doctora Sánchez Oliver es una ginecóloga con más de 20 años de experiencia, especializada en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Además, es experta en ecografía de alta resolución y en cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia e histeroscopia y combina una sólida trayectoria clínica con un enfoque preciso y actualizado para el manejo integral de estas patologías. Actualmente pasa consulta en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el Hospital de la Mujer y en consulta privada de la doctora Sánchez Oliver y en Dermaclinic. Pues nada, María Antonia, muchísimas gracias por acudir a mi llamada y por acudir a, valga la redundancia, a nuestro endoencuentro y que, bueno, también por intentar ahora explicar todo el origen de la endometriosis, todo lo que conlleva la enfermedad y también contestar a todas esas preguntas que nos han dejado las participantes. Muchas gracias a ti por invitarme, que yo creo que esto es fundamental, que expliquemos un poquito en qué consiste, cosas que a lo mejor la paciente no entendemos o que no entendemos ni nosotros mismos. Y bueno, intentar un poquito aclarar dudas en la endometriosis que muchas veces tenemos eso, más dudas que certezas. Bueno, pues tenemos un esquema de un poco los puntos que vamos a tratar hoy, Ujú. ¿vale? Entonces, Estupendo. pues bueno, lo vamos a comentar un poquito por encima. Tenemos una primera parte donde vamos a definir la enfermedad, vamos a hablar un poquito de la definición y la prevalencia de la endometriosis, después hablaremos un poquito de las localizaciones de la endometriosis, de las manifestaciones, después un tercer punto hablaremos de la sintomatología, de las comorbilidades. Em, un cuarto punto sobre el diagnóstico, un quinto punto hablaremos del tratamiento de la endometriosis y ya lo último hablaremos sobre, o sea, responderemos a las preguntas que nos han dejado, ¿vale? Em, Estupendo. vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Y Ujú. vamos a intentar pues abordar todos los puntos. Tenemos muchísimas preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a verlas todas, pero vamos a intentar hacer la mayoría. Es verdad que ha tenido muchísimo éxito, que nos han preguntado un montón de cosas y vamos a intentar pues recopilar y ver si nos da tiempo a responderlas todas, ¿vale? Entonces, Genial, bueno, como estupendo. punto número uno, ¿cómo definiríamos la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Cuando una mujer acude a tu consulta, María Antonia, y tú le tienes que explicar qué es lo que es la endometriosis, ¿qué Exactamente, le es lo que te dices? iba a decir. La paciente cuando viene dice, yo tengo dolor, y le digo, bueno, pues endometriosis. ¿Y en qué consiste esa endometriosis? Y yo le explico que la endometriosis consiste en que el endometrio, creo que tenemos un esquemita por ahí para poder verlo un poquito mejor, el endometrio, que es la parte interna del útero, que con cada ciclo menstrual crece esperando un embarazo y cuando no llega el embarazo se deshace y se expulsa, pues ese endometrio sale fuera de su sitio. ¿Vale? Por eso le decimos endometrio ectópico, porque no está donde debe estar, ¿de acuerdo? Sale la teoría más aceptada para la mayoría de los tipos de endometriosis, la menstruación retrógrada, que sale a través de las trompas. Lo que pasa es que la menstruación retrógrada no solamente explica todos los tipos de endometriosis y todas las localizaciones donde podemos encontrarlo. Entonces, podemos encontrarlo en diferentes localizaciones. Nosotros hablamos de fenotipo de endometriosis. La típica imagen que es más fácil de diagnosticar y que hemos visto hace muchos años es el endometrioma, que es el quiste en el ovario. Además, tiene una imagen que todos diferenciamos y que sabemos diferenciar. Pero podemos encontrar endometriosis también en la trompa, podemos encontrar endometriosis superficial en la pared que recubre el abdomen, que es el peritoneo, la endometriosis peritoneal superficial, que con los avances ecográficos incluso ya podemos verlo también por ecografía. Y tenemos otro tipo de endometriosis que es la endometriosis profunda, cuando ya afecta a órganos de una manera más profunda, que podemos encontrarlo a nivel del intestino, a nivel de vejiga. En ese tipo de endometriosis la verdad es que pequeñas lesiones pueden producir mucho dolor y esa es un poquito más difícil de diagnosticar. ¿Y, y por qué produce dolor la endometriosis? Porque
hay un sangrado interno dentro de esa lesión que no tiene salida. Mes tras mes se va formando un acúmulo de sangre, podemos decir. Cuando la definimos muchas veces decimos quistes de chocolate. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando lo operamos encontramos como un chocolate a la taza, que es esa sangre degradada mes tras mes que no tiene salida. Pues ese sangrado produce dolor, produce inflamación, produce adherencias. La endometriosis es una enfermedad que produce muchas adherencias. Un autor muy conocido decía, a partir de ahora que también la tenemos que poner dentro de la definición de endometriosis. Y es una enfermedad crónica que está activa mientras que los ovarios están activos, porque para que haya endometriosis tiene que haber estrógenos. Eso depende de los estrógenos. Por lo menos en la primera parte donde se está formando la enfermedad. Luego, es verdad que hay estudios que dicen que el foco endometriósico puede producir sus propios estrógenos, son ya fábricas de sus propios estrógenos, pero al principio para establecerse debemos de tener estrógenos. Entonces, es crónica hasta que la mujer llegue a la menopausia. ¿De acuerdo? Por eso decimos que es una enfermedad crónica. Tratamiento total no tiene, lo que tenemos que hacer es eso, pues buscar alternativas que tengan una buena calidad de vida. Ujú. Y María Antonia, porque muchas veces, pues bueno, escuchamos dentro de todo lo que es la comunidad médica que a veces se habla de tejido endometrial, otras veces de tejido endometriósico. ¿Qué realmente es la endometriosis o por qué se comporta diferente al propio tejido nuestro endometrial? O sea, ¿qué es lo que sucede? Porque, o sea, Claro. hay una Se inflamación, dice ¿no? últimamente que es tejido parecido al endometrio, pues porque es verdad que cuando se analiza vemos alteraciones moleculares de enzimas que expresan diferente al tejido que está en su sitio. Por eso decimos que es un tejido parecido al endometrio, para que entendamos por qué sangra, porque sangra cada vez que sangra el endometrio, por qué se para cuando estamos embarazados, cuando estamos en la menopausia, pues lo mismo que pasa en los estados donde se está embarazado, menopausia. De hecho, muchos tratamientos lo que intentamos es inducir un estado hormonal parecido al embarazo, cuando damos unos estrógenos constantes, o parecido a la menopausia, cuando inhibimos el eje hormonal para que no tenga tampoco estrógeno, que es cuando los focos de endometriosis están más parados. Pero hay muchos estudios que nos dicen que hay alteraciones moleculares, que no es un endometrio igual que el que está dentro. De hecho, lo que te he comentado antes, o sea, es que llega un momento en que ellos mismos son capaces de producir sus propios estrógenos. Entonces, no Y es un seguir endometrio normal. creciendo ellos mismos, ¿no? O sea, fabrican su propio estrógeno y ellos mismos crecen y hace que cada Claro, vez haya aunque tú más. ya cortaras el influjo hormonal externo, ellos mismos ya son capaces de ser una fábrica de estrógeno. ¿Mm? Ujú. Entonces, es diferente al endometrio normal. También se caracteriza, pues, por lo que has comentado anteriormente, ¿no? Por una inflamación y que quizás, pues, bueno, eso también, nuestro sistema inmunitario que constantemente tenga que intentar, pues, resolver esa inflamación propia de la endometriosis. Eh, Claro, Entiendo que también tiene que estar en nuestro cuerpo seguramente trabajando contracorriente, se ha intentando que visto que siempre... hay alteraciones inflamatorias, o sea, del sistema inmunitario, eso está clarísimo. Lo que no tienen claro es si ya existía una alteración del sistema inmunitario previo, por eso no es capaz de eliminar esas células que caen por menstruación retrógrada, no es que no solamente la eliminen, sino que se implantan y crean ahí, o que de tanta menstruación retrógrada y tanto que el sistema inmunitario está eliminando, al final falla ese sistema inmunitario. Pero que vamos, están datados todas las alteraciones que hay a nivel de la inmunidad celular, moral, vamos, a nivel de diferentes sistemas inmunitarios. O sea, eso está clarísimo que hay una alteración del sistema inmunitario, que también conlleva, luego lo hablaremos, que existen ciertas comorbilidades en las que también hay una alteración del sistema inmunitario que tampoco sabemos si es antes el huevo o la gallina. Es decir, que tenía ya esa alteración y por eso se altera el sistema inmunitario y da la enfermedad. En fin, todavía eso hay muchos estudios, no se sabe, no nos vamos a meter en eso, pero que hay una alteración del sistema inmunitario, eso está clarísimo. Ujú. Vale. Bueno, y hablando un poquito Solamente, sobre perdón, la de las prevalencia. localizaciones, se me ha olvidado comentar el tema de la adenomiosis. La adenomiosis es la endometriosis, pero en la pared uterina, en vez de las localizaciones que hemos comentado, de que está en la pared uterina. Hablamos Ujú, de adenomiosis interna cuando está más cerca de la cavidad endometrial y hablamos ujú, de adenomiosis externa cuando está más cerca de la serosa uterina.
Ujú. Se ha visto últimamente que muchas veces el foco de endometriosis profunda coincide con el foco de adenomiosis externa, con lo cual es que seguramente es la misma enfermedad. Estamos hablando de la misma enfermedad y no de enfermedades diferentes. Este es el esquema de los estadios de la endometriosis. Es verdad que estos estadios se nos quedan bastante cortos. Esto se salió en el año 80 y tantos por la Sociedad Americana de Fertilidad, que intentaba, pues, como si fuera un tipo de cáncer, intentar ver un estadio de la extensión de la enfermedad. Pero hemos visto que no es muy valorable ni para ver los síntomas. Hay mujeres con una endometriosis muy desarrollada, que tienen foco grande, fibrosis y que no tienen síntomas, y luego hay pacientes con endometriosis mínimas que tienen muchos síntomas o incluso alteraciones de la reproducción. Hay mujeres con endometriosis que están muy afectadas y se han quedado embarazadas y otras con menos afectación. Con lo cual, la verdad que se utiliza cada vez menos el tema de los estadios que estamos poniendo aquí. Y que también una mujer puede progresar de uno a otro estadio, ¿no? O sea, puede, digamos, con un tratamiento mejorar y pasar a un Claro, estadio claro, inferior o empeorar si no está diagnosticada, ¿no? Porque si no está diagnosticada ni tratada, puede pasar de un estadio inferior a un estadio superior y puede ir cambiando de uno a claro, otro claro. estadio La a lo largo de su vida, ¿no? endometriosis comienza, si no la tratamos, va evolucionando. Va evolucionando, no es un cáncer, porque no es maligno, pero sí a veces progresa como si fuera un cáncer. Va avanzando en esa enfermedad, va avanzando en el dolor que produce. Al principio solamente da dolor con la regla, luego ya dolor también, muchas veces con la ovulación. Avanza tanto que en los niveles más tristes, ya aunque tú quites el nódulo de endometriosis que está produciendo el dolor, el sistema, eh, el sistema que nos da la señal de dolor está ya alterado, y aunque tú quites el nódulo va a seguir con dolor. Claro, es lo que puede suceder en muchas mujeres, ¿no? Que aunque ya no tengan regla, en la menopausia, por ejemplo, siguen con dolor y siguen con síntomas propios de la endometriosis, ¿no? Que aunque ya realmente tampoco haya ese estímulo hormonal, pero ya se ha afectado tanto los órganos y puede haber esa señal, ¿no? De dolor. Cuando hay un dolor pélvico crónico de larga evolución, el sistema nervioso que está tanto tiempo dando señal de dolor, cada vez aumenta más la señal, como diciendo no pasa nada, pues tengo que dar todavía más señal del dolor. Y se produce al final una disregulación de ese sistema nervioso, y hablamos de la sensibilización incluso central, que es eso, aunque tú ya quites el nódulo, aunque lo operes, eso ya no va a mejorar. Eso tenemos que Es muy importante en los equipos multidisciplinares tener compañeros que nos hagan un buen mapeo del dolor. O sea, ¿por qué nos duele? Nos duele por ese nódulo, nos duele porque ya se han sensibilizado a nivel de esa zona y ya no duele toda esa zona, nos duele ya a nivel de sensibilización central, que aunque quitemos el nódulo no lo vamos a mejorar. Nos duele porque de ese dolor tienes una contractura del suelo pélvico, que lo que te está doliendo realmente es la contracción de la musculatura. Esto es como si tienes un dolor en la espalda y tú te vas contrayendo como para intentar ese dolor. Al final lo que tienes es una contractura de la espalda, aunque te quites el dolor. Y eso es fundamental en endometriosis muy evolucionada, que a lo mejor ya ha tenido varias cirugías, que está todo muy adherido y que la paciente dice, es que me quiero operar porque no tengo calidad de vida. Es que a lo mejor la cirugía va a empeorar porque podemos lesionar estructuras como intestino, vejiga, y encima no te vamos a quitar el dolor. Entonces, Claro. como decía Galeno, lo primero es no hacer daño. Primo no nocere. Si tú estás mal, lo que no te voy a meter en una cirugía que no es que no te va a mejorar, sino que te puede empeorar otras cosas. Entonces, a Claro, de veces, hecho, hay mucho mito de muchas mujeres, ¿verdad? Que imagino que verás en consulta que piensan que se operan y que ya se olvidan, o sea, que ya la endometriosis no existe, ¿no? Sino que me opero y voy a quedar mejor. me No alegro siempre es que me así, diga ¿no? esa pregunta, porque el paradigma de la endometriosis ha cambiado mucho desde que yo empecé a estudiarla de residente, gracias a Dios. Cuando yo era residente veían un quiste de endometriosis y lo trataban como otro quiste más. Venga, pues lo opero, Y no pongo ya, ningún tratamiento médico a largo plazo. Claro, al cabo de los 2 o 3 años, ese quiste volvía a aparecer, otra intervención. Cada vez que nosotros operamos la barriga de una señora se producen adherencias, nada más que porque la operemos. La endometriosis produce adherencia. Es que al final hacemos un cuadro adherencial de toda la pelvis, que es que eso claro. ya no lo podemos solucionar de ninguna manera, sin decir que cuando llegaban a la edad reproductiva ya prácticamente no tenían reserva ovárica. En cada intervención, por poquito que quites, siempre quitas una capa de tejido ovárico sano.
Entonces, en eso sí que hemos cambiado cómo entendemos la endometriosis. Sabemos que la cirugía es lo último. La cirugía solamente tiene unas indicaciones muy concretas. Cuando sospechemos que no es una endometriosis, es decir, que hay algo que digamos que no sé si es una endometriosis o es algo malo, pues claramente eso hay que quitarlo y analizarlo y que lo vea el patólogo. Cuando no hemos conseguido controlar con tratamiento médico el dolor o la progresión de la enfermedad, ahí también tendría indicación. Y en casos muy concretos para aumentar la fertilidad. Eso es un tema muy concreto que no, que habría que Puede ser individualizar. controvertido y dependiendo del caso, imagino, ¿no? Claro, porque depende. Si tú tienes muy baja reserva ovárica y te operas del ovario, pues entonces ya es que te están dejando casi cero opciones de una estimulación. Ahora, sin embargo, si tienes muy buena reserva ovárica, eres bastante joven, a lo mejor no te puedes hacer un ciclo en la privada y estás esperando a la pública, pues a lo mejor operarte para volver a poner tu anatomía lo mejor posible, sí te puede aumentar a ti la tasa de embarazo. Entonces, eso es muy, muy individualizado. Pero el tratamiento de la endometriosis fundamental es tratamiento médico. Lo quirúrgico, lo último. Intentamos eso, programar, es fundamental un diagnóstico precoz. En cuanto un adolescente tenga un dolor importante, hemos normalizado que la regla duela. La regla no tiene por qué darte un dolor que te incapacite para ir al colegio 3, 4 días. Eso no es normal. Es normal que te duela un poco, moderadamente, porque al fin y al cabo es una necrosis de un tejido que está saliendo. Pero si tú tienes un dolor acompañado con diarrea, presíncope, o sea, que te marea, eso hay que estudiarlo. Claro. Entonces, hacer un diagnóstico lo más precoz posible para que diseñemos una estrategia a largo plazo con los tratamientos que tenemos a nuestra disposición. Entonces hablamos, vamos a ver, tienes tal edad, necesitas que sea un tratamiento anticonceptivo porque tienes relaciones, cuando te planteas un embarazo, todo eso hacemos como un traje a medida para cada paciente y le planteamos un tratamiento. Y luego tiene que ser un tratamiento a largo plazo que le siente bien, porque vale, yo le quito el dolor durante 4 días al mes, pero ahora se tira 30 días del mes depresiva con una alteración del estado de ánimo, pues le estoy mejorando la calidad de vida por un sitio, pero se la estoy empeorando por otro Ando por lado. otra. O dolores de Claro, cabeza o cualquier otro síntoma, ¿no? o Porque tengo también la podemos libido, tener a con mí me dice un lo... paciente, doctora, sí, tengo menos dolor, pero es que mi vida sexual es cero porque es que, bueno, pues tampoco es tu tratamiento, tenemos que ir Claro. probando, gracias a Dios, cada vez tenemos más herramientas, tenemos que buscar el tratamiento que a ti te siente bien porque esto lo tenemos que poner a largo plazo, no nos vale nada, venga, pues aguanto 3 meses así, ¿no? Se supone que esto lo tienes que tener hasta que decidas tener embarazos o hasta la menopausia. Y después, por supuesto, entiendo que seguir con todas las revisiones, aunque llegues a la menopausia, ¿no? Se debe, bueno, si la endometriosis está a cero, la mujer está asintomática, en principio no sería imprescindible. Pero si seguimos viendo lesiones de endometriosis, debemos de seguir revisándola. Antiguamente se decía, llega la menopausia, nada. Un compañero que sabe muchísimo de esto, el doctor Alcázar, decía, yo antes siempre le decía a las pacientes, no te operes, no te operes, y ahora llega la perimenopausia y a la menopausia y hay un quiste que no me gusta, que no termina de descender y le digo, ahora vamos a operarnos. Dice, ¿cómo me has dicho? Bueno, pues porque ahora tiene unos criterios que porque este Mm. quiste no desciende si tú ya no tienes el estímulo hormonal, o sea, ya hay cosas, pues a lo mejor ahí sí hay que operarlo o hay ciertas cosas que nos intranquilizan en la ecografía. Es decir, que si hay síntomas y hay lesiones, sí se debe de revisar en la menopausia. Ujú. Si no, no, si estás estupenda y ya han desaparecido las lesiones, bueno, pues se ha comportado una endometriosis como una endometriosis típica, pues la dejamos Claro. tranquila, que ya bastantes revisiones de ginecología habrá llevado en su Atendido. vida. Bueno, y hablando un poquito de la prevalencia, que yo creo que no lo hemos saltado un poquito en la... ¿cuánto se estima que cuántas mujeres pueden sufrir la endometriosis? Se estima más o menos que 1 de cada 10 mujeres padece endometriosis, que eso a nivel mundial son casi 180 millones de pacientes de mujeres. Pero es verdad que esto es complicado porque en todos los sitios no hay los mismos métodos de diagnóstico. Los países subdesarrollados pues no podrán tener el mismo acceso a las mujeres al ginecólogo. Luego, incluso en países desarrollados, no siempre se diagnostica. Se estima que hay entre 4 y 10 años de retraso en diagnosticar una endometriosis cuando la paciente acude al ginecólogo. La paciente acude con dolor, no tiene nada, tal, va a otro ginecólogo. O sea, yo Claro. encuentro pacientes que han estado en 3, 4 ginecólogos. Si la paciente dice que le duele,
le duele. O sea, eso es Claro, porque real. una de las características de la endometriosis puede ser, o sea, bueno, es que no siempre se puede ver en una prueba normal, a no ser que ese especialista no tenga experiencia en el tratamiento Claro, y en el la, diagnóstico de la endometriosis, ¿no? Porque muchos ginecólogos generales quizás no pueden ver o no tienen esas herramientas o ese aprendizaje o experiencia detrás para poder diagnosticar una endometriosis, ¿no? Em, Claro, una endometriosis evolucionada la diagnostica todo el mundo porque ya es muy evidente. Esto es como un claro, cáncer evolucionado, pues ya da. Pero hacer un diagnóstico precoz, que es lo que nos va a salvar de que lleguemos a esos estados que hemos dicho de sensibilización central, que ya aunque te opere no te quite el dolor, esos estados podemos decir catastróficos, porque es que eso ya es que podemos hacer muy poco. claro. La clave es un diagnóstico precoz. Un diagnóstico precoz cuando a lo mejor todavía no se ven las lesiones o las lesiones son muy mínimas. Entonces es verdad que ahí juega un papel muy importante, pues el ecografista experto en endometriosis que sabe ver las pequeñas cosas que es más difícil de ver. Ujú. Entonces, es verdad que lo decimos siempre, formación en ecografía, a lo mejor no que te haga todo el ginecólogo general un diagnóstico de una endometriosis profunda, pero por lo menos decir, mira, aquí pasa algo, voy a derivarlo a la persona que sí es especialista para Exacto. descartar o para diagnosticar esa endometriosis y plantear el tratamiento a largo plazo, que es lo que nos va a hacer que no lleguemos a esa evolución, que no lleguemos a esa alteración de la anatomía que haga y no te quedes embarazada. Porque Ujú. estén ya muy las trompas muy alteradas por las adherencias, todas esas cosas. Y María Antonia, se habla también mucho, bueno, de todo la parte ginecológica, ¿no? De la endometriosis, siempre, además que hablado de endometriosis, siempre pues tenemos en mente el dibujito del útero, ¿no? Cuando hablamos de endometriosis, pero realmente la endometriosis también afecta a otros órganos del cuerpo. ¿Nos podías explicar a qué otros órganos del cuerpo puede afectar? Se han encontrado endometriosis en casi todas las localizaciones del cuerpo, ¿de acuerdo? En algunas localizaciones que no lo explica la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada explica cuando está en la cavidad abdominal, que es a donde se pueden soltar las células, pero hemos encontrado en pulmón, hemos encontrado en cerebro, hemos encontrado en hígado. Entonces, es verdad que es muy raro. Yo que llevo la unidad de endometriosis y el hospital 20 años y hemos visto muchos casos, es verdad que es muy raro. Pero bueno, puede existir. Eh, Tener afectación en la pleura que no haga neumotoras. Catamenía le decimos que es cuando es con la menstruación. Síntomas que Ujú. aparecen con la menstruación. O sea, cuando hay un síntoma en sitios extraños que se agudiza con la menstruación, ahí se nos tiene que encender una bombilla y decir, vamos a descartar de que haya un nódulo allí. Ujú. Y Para por eso es ejemplo, importantísimo equipo multidisciplinar en el que estén al día de la endometriosis, porque si incluso claro, algunos ginecólogos no entienden muy bien la endometriosis, pues no te quiero contar otros especialistas sí. que es como si le hablara hablaras en chino, de esto cómo va, esto. Entonces, por eso es complicado y ser nosotros los que podemos decir, dirijamos ese circuito y digamos, mira, aquí puede haber un síntoma. Ese equipo, o sea que al final el ginecólogo que siempre, ¿no? Popularmente es el que siempre se ha tratado, bueno, diagnosticado y tratado la endometriosis, que seáis un poco ese director de orquesta, ¿no? Y que podáis también pues tener ese equipo multidisciplinar detrás, que si tú sospechas que puede haber algo en el intestino, que también entre y esté ahí Por el supuesto. digestivo, por ejemplo, el urólogo o cualquier otro especialista que pueda ver cómo de afectado está ese órgano, ¿no? Y Entonces, si hay bueno, que hacer una cirugía, por supuesto, la realizan ellos. Si hay una afectación intestinal, pues el cirujano es el que hace esa cirugía intestinal o si es a nivel de urología, mm, todo eso. es más Y luego frecuente, ¿no? fundamental, Quizás. fisio, psicólogo, nutricionista, es que eso es fundamental, es que la endometriosis es un todo. Otra de las cosas que hemos aprendido a ver con el paso de los años es que es una enfermedad sistémica, que no solamente está en el útero y en los ovarios. Es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Eh, y, y eso de verdad que nos ha abierto mucho la mente, porque antes decíamos, bueno, y tienes una alteración neurológica, ¿y eso cómo va a ser de la endometriosis? Estará un poquito loca, estará ya depresiva y está. No, no, es real. O sea, hay que creerlo. Cuando esa fatiga crónica es que no puedo con mi vida, no es que esté cansada, no es que sea floja y no quiero trabajar, es que tengo un cansancio extremo que no me puedo levantar de la cama. Pues ahora sí sabemos que eso lo provoca la endometriosis. ¿Mm? Ujú. Sí, te comentaba también que quizás en las localizaciones
tipo intestinales, vejigas y demás, las localizaciones que están en la pelvis quizás sean más frecuentes que en otros lugares más lejanos, ¿no? Como por Correcto. ejemplo en el pulmón, en las encías, que a lo mejor son casos pues menos frecuentes, pero que a lo mejor sí que a nivel digestivo, yo por lo menos conozco un montón de mujeres que sufren de problemas digestivos, también producidos por toda la inflamación, ¿no? Porque al final, como has comentado antes, las lesiones sangran, producen inflamación y tienen sus propios estrógenos y en cada ciclo, pues digamos como que progresan, ¿no? Em, Hablando un poquito de este tema, que mira, esto por ejemplo no lo tenemos mucho dentro de lo que es nuestro guión, pero bueno, como ya hemos hablado de las localizaciones y vamos, también hemos hablado un poco de la sintomatología, que bueno, el dolor es como el síntoma más clave y más frecuente. Dentro un poco de sintomatología y comorbilidades asociadas, que bueno, muchas de estas comorbilidades no es que sean directa, ¿no? Sino que muchas veces indirecta, ¿no? Derivado, por ejemplo, de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La lesión de endometriosis sangra, produce inflamación y esa inflamación pues, puede afectar a que el tránsito intestinal sea más lento y que haya estreñimiento y ese estreñimiento pues, puede hacer que haya pues, peor digestión y que esa peor digestión pues, pueda Es que desembocar en influye otros mucho, problemas, ¿no? es un dolor, es toma de AINES que pueden ser también perjudiciales para el sistema digestivo. Claro, es que se conjuntan muchas cosas. Claro, Puede haber una depresión también, o sea, es que es todo, es un todo. Los síntomas digestivos, podemos decir, funcionales, no orgánicos, de decir aquí algo, es que influye muchísimo el estado de ánimo que tú tengas, si has dormido bien o no has dormido bien. Es que en eso influye muchísimo y claro. La endometriosis afecta mucho a todas las esferas de la paciente. Tiene dolor que le incapacita para trabajar, tal. Tiene dolor con las relaciones, o sea, no puede mantener unas relaciones plenas con su pareja. Tiene dificultades para quedarse embarazada, no todas, hasta un 30%, pero claro, es que afecta a muchas esferas de su vida. Si encima se junta que no me entiende porque voy aquí, como no me encuentren nada, pues claro, al final hay se asocia mucho a alteración del estado de ánimo, a depresión, pero claro, si tú tuvieras un dolor crónico durante mucho tiempo, que la gente no te echa cuenta, que dice que eres floja porque no puedes ir a trabajar, pues, hombre, digo claro. yo que mente aguanta eso, claro. Al final es normal que aparezcan todos esos trastornos, digamos, ¿no? Por eso Y tenemos que otros escuchar a problemas las aparte. pacientes, tenemos que escucharlas, porque es que te vienen diciendo cosas que tú dices, si es que lo está diciendo ella misma, cuando preguntan, o los residentes, ¿cómo se diagnostica? Escuchando a las mujeres. Tú escuchas, te dice los síntomas que te van contando y antes de hacer la ecografía dices, sí, es que esto lo está viendo que es. No hace falta ni hacerle la ecografía, ¿no? Ya con lo que me Hombre, está hay que contando, usarlas, como digo yo, para ponerle nombre y apellidos, para tipificar bien la endometriosis, y ya que claro. tenemos nombre y apellido, pues tienes en tal sitio con esta extensión. Ahora, pues le preguntamos, ¿cuándo quiere buscar embarazo? El tema también eso de reproducción, que antiguamente se le decía, bueno, pues para solucionarlo tengo un niño. Bueno, vamos a ver, la mujer tenemos que darle un tratamiento para que ella haga lo que quiera en su vida. No vamos, que un embarazo y un niño te cambia la vida totalmente. Existe también el tema de la preservación de ovocitos para tú posponer la maternidad cuando te venga bien en tu vida. Entonces son, ya te digo, muchas cosas que decíamos antes que ahora decimos, no, eso de ir recomendando embarazos así sin ton ni son, Bueno, no, es no es normal el caso. también que se cambie, ¿no? A medida que también van, pues bueno, actualizándose todo, ¿no? O sea, más estudios científicos, pacientes diferentes. O sea, es normal que también, pues, quizás los mensajes que hoy estemos dando, a lo mejor dentro de 10 años tampoco sirvan, ¿no? Porque hayamos avanzado en otra esfera, ¿no? Pero bueno, es muy Yo importante creo esto que que la comentabas. endometriosis queda mucho por investigar porque no sabemos por qué el mismo tipo de endometriosis en el mismo sitio, una evoluciona muchísimo y otra se queda estable. Es que realmente todavía no lo sabemos. A lo mejor encontraremos que si tiene tal molécula, esa va a desarrollar, como ha pasado, por ejemplo, en el cáncer de mama. Si expresa tal molécula es más agresivo, con lo cual le tendremos que dar quimio. Pues a lo mejor. Claro. O incluso diagnosticarla antes de que dé la primera lesión. Ya hemos visto que en este endometrio hay esta alteración, entonces la verdad que el futuro es prometedor, hay muchas investigaciones a nivel de tratamiento, en diagnóstico de imagen se ha evolucionado muchísimo, o sea que yo creo que se Porque está para moviendo la cosa. diagnosticar, María Antonia, además de la escucha activa de la paciente,
La Yo suelo, exploración es fundamental, explorar puntos en gatillo, haces una exploración vaginal y ves dónde le duele, ves si tiene ahí un engrosamiento. La exploración es fundamental. La ecografía vaginal es como nuestro pie, nuestras manos, cada vez ha ido evolucionando más y diagnosticamos cosas que antes solamente se hacían con resonancia. Y si ujú, tenemos alguna duda o enfocos más alejados de la sonda vaginal, porque la sonda vaginal tiene buena diferenciación, vemos bien cuando está cerca, cuando está muy lejos, no, pues ahí tenemos la resonancia, que también cada vez tenemos más radiólogos que se interesan por la endometriosis, que están muy puestos en el tema y que nos ayudan bastante. Fundamentalmente eso, que sospechamos algún foco en el intestino que pueda estar afectando a la mucosa, pues tenemos colonoscopia por los digestivos, en fin, ya según cistoscopia por los urólogos, pero la base es la escucha activa, como tú bien dices, la exploración y la ecografía vaginal. Con eso la mayoría de endometriosis se pueden diagnosticar. No es estupendo. imprescindible la resonancia. Creo Ujú. que, bueno, si no, luego una pregunta que hemos visto ahí, hay que hacer una resonancia Esto la veremos. si no tienes síntomas que nos sugieran que puedes tener endometriosis que no veamos por ecografía, no hace falta hacer una resonancia, no es necesario. Ujú. Y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la endometriosis. Si nos puedes comentar, María Antonia, en qué consiste el tratamiento. Pues el tratamiento de la endometriosis fundamentalmente es médico, ¿eh? La cirugía lo dejamos para lo último. Estoy hablando del tratamiento de la endometriosis desde el punto de vista ginecológico. Tenemos que encontrar un tratamiento médico con el que tenga buena calidad de vida. El objetivo del tratamiento médico es que no tenga dolor y que no tenga los síntomas que le puede producir la endometriosis y que no progrese la enfermedad para que llegue o al momento de quedarse embarazada en las mejores condiciones posibles o al momento de la menopausia cuando ya podemos decir que se inactive la endometriosis. Dentro de los tratamientos tenemos el tratamiento de los síntomas en sí, el tratamiento, por ejemplo, del dolor, pues indicamos analgésicos, antiinflamatorios, bueno, ahí hay una gama importante. Si tenemos ya dolor neuropático, podemos recurrir a otros tipos de tratamientos. También tenemos en el equipo multidisciplinar la unidad del dolor, que nos ayuda bastante en esto. Y luego el tratamiento hormonal. Como la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, mmm, lo que tenemos que hacer es modular esas hormonas para que la enfermedad no progrese y no produzca dolor. Fundamentalmente, ¿cuál es uno de los objetivos? Pues dejar a la mujer sin regla, porque al no tener la regla, no tiene dolor en ese momento y no va progresando la enfermedad porque no sigue depositando sangre en esos focos que tenemos fuera de su sitio. Para ello, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos tratamientos hormonales combinados que tienen estrógenos y gestágenos, pero no como la píldora que tomamos habitualmente que descansa 7 días y tienes la regla. Si lo que nos interesa es dejarte sin regla, esa pastilla la vamos a tomar de una manera continuada o continuada extendida flexible, es decir, te lo tomas 3 meses y cuando sangres un poquito, descansas 4 días y empiezas a tomarlos otra vez. Eso sería una opción. Otra opción que tenemos, que son unos tratamientos estupendos de primera línea, son los gestágenos. Es dar un tipo de hormona que como no dejamos de darla, no te viene la regla. Esto es lo que decíamos que es intentar simular el estado hormonal que tiene una mujer embarazada, en la que no tiene la regla, pero ella sigue teniendo sus estrógenos. Ella no tiene síntomas de menopausia ni nada. Tú produces estrógenos, lo único que nosotros damos unos gestágenos de manera constante para que no te baje la regla. Hay varias vías, hay por vía oral y luego está el tema del DIU de levonorgestrel, es un gestágeno, pero en mujeres a lo mejor que tienen alteraciones digestivas, que no lo absorben bien, pues es una vía, o en mujeres que tienen adenomiosis, que es que el DIU lo ponemos dentro del útero, entonces está muy cerca del órgano diana donde tiene que ir. La verdad es que los DIU de hormona van bastante bien. Sobre todo en esa época y al final entre los 40 y los 50, cuando ya has finalizado tu etapa fértil, el DIU hormonal es una estrategia estupenda. O el nódulo de endometriosis profunda en compartimentos posteriores, la verdad es que va bastante bien. Y Y luego tenemos otro tipo de tratamientos que han surgido recientemente, que son los antagonistas de la GnRH, que eso es lo que produce, podemos decir, un estado parecido a la menopausia, en el que bajamos los estrógenos, que ya hemos visto que esos estrógenos son los que estimulan la endometriosis. Pero ¿qué pasa? Antes teníamos otros fármacos que bajaban los estrógenos y sí que mejoraba la endometriosis, pero claro, producía muchos efectos de la menopausia.
Una chica de 30 años que tú le produces una menopausia, pues eso va a tener muchos efectos a nivel de sofoco, de calcificación de los huesos, alteración de la libido. Entonces han salido unos nuevos fármacos en los que añaden una terapia ad-back, significa que le añadimos otro tipo de tratamiento hormonal, que son estrógenos y gestágenos. ¿Para qué? El estrógeno lo tengamos tan bajito como para que no progrese la endometriosis, pero no tan bajo como para que produzca síntomas de menopausia. Entonces, eso sí lo podemos dar más a largo tiempo. Y esto es uno de los nuevos fármacos que han aparecido. Y Y luego, la verdad, hay estudios un- prometedores de fármacos que van a influir en lo que hablamos de la alteración de la inmunidad y la inflamación. En eso hay estudios biológicos que, bueno, que saldrán más adelante, pero la verdad es que hay tratamientos prometedores. Y lo que está claro que es lo fundamental, que la mujer tiene que tener un estilo de vida en el que sea saludable, intentemos que baje la inflamación, que baje el estrés, es que es fundamental. Nosotros podemos poner desde fuera mucho, pero si la mujer no intenta llevar esa calidad de vida, yo he tenido pacientes a lo largo de la vida que con un tratamiento iba bien y de pronto el tratamiento va mal. Bueno, pues que a lo mejor luego me comentan, mira, me estaba separando, estaba muy nerviosa y comía mal. Claro, es que digo, porque la función ayer de pronto sea. Entonces, el estilo de vida es fundamental. yo tengo dos preguntas. Has comentado que se busca quitar la regla, pero ¿quiere decir que si una mujer aún tomando las hormonas tiene regla, que no está funcionando el tratamiento o igualmente funciona aunque haya regla? Va a mejorar, o sea, va a mejorar, porque si a lo mejor tiene una regla cada 3 meses, va a mejorar. Que lo ideal es que no tenga regla, pero bueno, que si tiene una regla cada 3, 4 meses, muy escasa, comparado con tener reglas cada 21, 28 días, muy abundante, pues va a mejorar. Pero que lo ideal es que vayamos al objetivo de quitar la regla. Si no la quitamos, pues por lo menos que sea eso, muy escasa y muy espaciada. Ujú. Y que quitar la regla no significa estar en menopausia, que muchas pacientes, es que no es bueno, es que no tengo la regla, eso no es bueno. Digo, no, lo que no era bueno es tener la regla y que tú tuvieras esos síntomas, eso sí es bueno. La gente le tiene mucho miedo a las hormonas, hay mucha hormonofobia, a los cánceres, las hormonas combinadas, la píldora disminuye el riesgo de cáncer de ovario, por ejemplo. Es decir, que es que mucha gente es hormona igual a malo. No, Bueno, es como todo, ¿no? O sea, si es necesario y al final tienes que poner riesgo-beneficio en una balanza, también nos salvan, o sea, es como los antibióticos, ¿no? O sea, antibióticos no o sí. O sea, es que a veces que es necesario, ¿no? Y aquí, pues, claro, no, teniendo no lo mandamos endometriosis. porque está sano, lo mandamos porque tienes un problema que se Claro, trata con esto, que tengan unos efectos claro. secundarios, ¿de acuerdo? Vamos a intentar la hormona que te produzca los menos efectos secundarios para que tú lo puedas llevar a largo plazo. Pero es Exacto. que tu endometriosis te está devorando, o sea, tenemos que pararlo con algo. Y que a diferentes Entonces, mujeres, o sea, les sienta bien diferentes tipos de hormonas y al final también es la clave con la que le sienta bien a cada una. Una misma hormona a una mujer le puede producir muchísimos síntomas y a otra, sin embargo, no producirle ninguno de esos síntomas. Estamos absolutamente hablando de nada. Hay síntomas algunas hormonas secundarios. Claro, que producen alteración del estado emocional y hay otras pacientes que están encantadas de a mí no me produce nada, no tengo dolor, no sé cómo yo no he encontrado esto anteriormente, el desogestrel, el que no está tan estudiando meteorosis, va estupendamente. Hay mujeres que dicen, ¿cómo no encontré yo esto antes? Y hay otras mujeres las que no va bien porque da mucho sangrado entre regla y regla. En fin, que eso es ir probando y encontrar tu traje a medida para tu endometriosis. claro. Y después la otra pregunta, con respecto a los antagonistas de la GnRH que has comentado, que no, entonces no sería tan perjudicial, ¿no? Digamos, para el sistema óseo. O sea que ahí, por ejemplo, estaría más enfocado también a chicas jóvenes. Claro, el problema es que nosotros antes teníamos antagonistas solo o agonistas que sí te dejaba la endometriosis totalmente inactiva, pero claro, empezaba ya como una menopausia precoz. Entonces, al añadir el estrógeno y el gestágeno, sobre todo el estrógeno, hace que no estés como en una menopausia. Es verdad que tiene menos niveles de estrógeno que el normal. Esto hay estudios a 2 años y tendremos que seguir con estudios y ver lo que pasa a largo plazo, Ujú. ¿vale? Pero en principio protege más el hueso. Está claro que lo ideal es que no tuviera que tomar eso y que no, eso es lo ideal. Pero por eso se supone que es un tratamiento de segunda línea, no de primera línea. Lo ponemos en caso en endometriosis con mucha sintomatología que nos han fallado los tratamientos anteriores, fundamentalmente por eso, porque sabemos que el hueso a largo plazo tendremos que mirarlo a ver cómo va.
Pero bueno, por ahora los estudios a 2 años nos dice que ha bajado mínimamente la densidad mineral, o sea, en torno a un 1% más o menos. Ujú, Está claro que lo ideal en chicas jóvenes es que fueran bien con la píldora o con un gestágeno, que eso a largo plazo se ha visto que no suele dar problemas. claro. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para pasar a esta parte. Ujú. Tenemos aquí, pues, nuestra portada, el índice de todo lo que hemos hablado, ¿vale? A lo largo del día de Ujú. hoy. Hemos hablado de la definición, de la prevalencia, de las localizaciones, sintomatología y Eso. comorbilidades, diagnóstico y por último, pues hemos tratado ahora el tratamiento. Y bueno, vamos a pasar a algunas preguntitas que nos han dejado. Tenemos aquí dos, ¿vale? Nos dice Clara, ¿es normal que duela la regla? El doctor me dice que tome ibuprofeno 3 días antes. Creo que lo hemos comentado antes. La menstruación normal, al fin y al cabo, es un tejido que crece, se necrosa, se degrada y eso puede producir un cierto dolor, un dolor leve moderado. Eso puede ser normal y normalmente eso se quita con un ibuprofeno. Y es verdad que se recomienda cuando hay un dolor empezar a tomar el tratamiento antes de que el dolor llegue al pico máximo, sino luego es muy difícil bajarlo. Ahora, si es un dolor severo que va acompañado de diarrea, de vómito, me mareo, no puedo ir, eso no es normal. Eso hay que estudiarlo y eso hay que derivarlo a un ginecólogo para que le haga una ecografía y una exploración y descarte que haya una endometriosis. Incluso si no ve ninguna lesión de endometriosis en la ecografía, nada más que por los síntomas se debe de tratar. Ujú, vale. Chris nos dice, años de dolor intenso de regla, reglas abundantes, varias ecos y ningún diagnóstico. No ven nada. ¿Podría ser endo? A Y yo ver, añadiría también, ¿podría ser endo o qué podría ser? ¿O podría ser más cosas? ¿podría ser endometriosis? Pues sí, sí podría ser endometriosis. Claro, yo no sé cómo se han hecho esas ecografías, en qué momento, a lo mejor al principio no se ve, ahora sí. O sea, como poder ser, poder ser. O sea, lo ideal es ir a un experto en endometriosis que te descarte el tema de endometriosis. Por lo que Y, comentaba, podría ser, vamos, son los síntomas bastante característicos. y se puede ver mejor, imagínate, ¿no? Que hay lesiones de endometriosis. ¿En algún día del ciclo es mejor hacer las ecografías que en otro o es indiferente? En principio eso, antes incluso para cirugía, se decían que mejor no con la regla. En principio, si tú tienes un nódulo, eso lo vas a ver en cualquier momento del ciclo. Eso no Ujú, hace falta que sea en un momento concreto. vale. Bueno, XV nos dice, ¿la endo avanza cuando tienes actividad ovárica o con la regla? Mira, esa es una buena pregunta. La endometriosis, hemos dicho que para desarrollarse necesita estrógenos. Estrógenos es la actividad del ovario, ¿de acuerdo? ¿Y qué produce? Al tener estrógeno, produce esas células que salen, que se depositan, y con esa menstruación, con la menstruación es cuando hace que sangre dentro de la lesión. Entonces, nuestro objetivo con los tratamientos hormonales hemos dicho que es que no sangres, que no sigas teniendo reglas para que no sigas sangrando y que tu misma inmunidad se vaya comiendo ese foco que tiene. Con un Ujú. tratamiento combinado de píldora de gestágeno, tú sigues teniendo actividad ovárica, pero no tienes la menstruación, con lo cual mejoras, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, si no funciona eso, ya vamos al siguiente paso que hemos comentado, que son los antagonistas, que ahí es donde estamos bajando la actividad ovárica, ¿vale? Entonces tenemos las dos cosas, bajamos la actividad ovárica y quitamos las reglas. Pero vamos, que tener un tratamiento, puedes tener un tratamiento en la que tengas actividad ovárica y que no tengas reglas, y ahí puede que frene la endometriosis, ¿sabes? Ujú. No sé si he respondido a su Sí, pregunta. sí, 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 sí. También nos pregunta, con grado 4 severo, ¿hasta dónde puede llegar mi gravedad y si se puede frenar? Lo hemos comentado también antes. El tema de los grados 4 hace referencia a que vemos mayor afectación, quistes, fibrosis, pero que eso no tiene que ir ligado totalmente al dolor ni a la infertilidad. Entonces, la gravedad no es tanto cuántas lesiones tengamos, sino los síntomas que tú tienes.
Si tú tienes muchos focos y no tienes ningún síntoma, y no tienes dolor con las relaciones, no tienes dolor con la regla, te has quedado embarazada, realmente la gravedad, ¿qué gravedad es esa? Sí, aparecen esos focos, pero no está grave. ¿Se puede frenar? Claro, 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 claro. Hasta, vamos, los endometriomas hemos visto claramente que revierten con tratamiento, o sea, que disminuyen con tratamientos adecuados. Pero incluso la endometriosis profunda, que decían algunos estudios que no disminuía, nosotros, vamos, en nuestra experiencia, sí veíamos que la endometriosis profunda disminuye. Aparte de no tener dolor, es que disminuye con los tratamientos hormonales y eso ya por fin se ha demostrado. En endometriosis es muy difícil demostrar cosas con estudios porque cada paciente es diferente. Una tiene un foco aquí, otro allí, una extensión. Entonces, hacer estudios homogéneos de todo es complicado. Pero nosotros que hemos tratado muchas pacientes es que lo veíamos. Veíamos que la endometriosis profunda disminuía. Y veíamos los artículos que decían que no disminuía. Y pues nosotros vemos que sí. Entonces, sí se puede frenar la endometriosis grado 4. Sí. María nos pregunta, si tengo buenos óvulos, ¿por qué cuesta más quedarme embarazada? Y después, ¿cómo me perjudica la endometriosis y qué puedo hacer? Pues mira, también es muy buena pregunta. Antiguamente, como te comentaba, para nosotros la endometriosis era un quiste de ovario, un endometrioma, nada más. Entonces decíamos, pues nada, tiene un endometrioma, los óvulos serán malos porque se afectarán por el ambiente inflamatorio, tal, y por eso no se queda embarazada. Cada vez hay más estudios que nos dicen que es lo que menos tiene que ver. Tiene que ver muchísimo el factor uterino. Hay mucha adenomiosis que no está diagnosticada. Entonces, el óvulo puede ser de buena calidad y cuando va a, se une con el espermatozoide, forma el embrión y cuando va a implantarse a nivel del endometrio, hay un ambiente inflamatorio que disminuye las tasas de esa implantación. O, por ejemplo, que tenga líquido en la trompa y ese líquido, ese hidrosalping, pueda o lavar físicamente el embrión o crear un ambiente inflamatorio también que disminuya la implantación del embrión. O sea que hay muchos factores que pueden influir a pesar de tener óvulos buenos en el hecho de que no te quedes embarazada, desgraciadamente. Cada vez hay más tratamiento también, más estrategias. Últimamente hablé con una compañera que se dedicaba a repro, que están intentando eso, diagnosticar la adenomiosis que no está diagnosticada y dar un ciclo a lo mejor con antagonistas para disminuir esa adenomiosis, esa actividad de la adenomiosis y justo del ciclo, después del ciclo de antagonista, poder hacer la transferencia en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Pues bueno, cada vez vamos investigando más estrategias y sabemos más porque puede ser la causa del no embarazo. Ujú. Cori V nos dice, ¿los dolores en las articulaciones tienen que ver con la endo? Pueden tener que ver con la endometriosis. Ya hemos dicho que esto es una enfermedad inflamatoria sistémica, es decir, que se produce una inflamación y hay un montón de partículas inflamatorias que van, podemos decir, corriendo por nuestro cuerpo y entonces puede depositarse o puede dar una señal de inflamación en un sitio lejano a donde tienes el foco de endometriosis y puede ser las articulaciones, sí puede ser. ¿Nos Sí pondría puede. mandar una resonancia magnética para ver si la enfermedad ha avanzado a otros órganos? No sé si aquí se También refiere a lo mejor a lo de resonancia magnética para ver las articulaciones, para ver si hay endometriosis. No sé si se refiere a eso o no tiene nada que ver. Son dos preguntas, ¿vale? En principio, la resonancia la utilizamos cuando hay síntomas que pueden explicar que haya foco fuera de la pelvis, que es lo que nosotros vemos con la ecografía, o cuando con la ecografía no terminamos de ver bien, tenemos alguna duda, entonces tiramos de resonancia. Si no tienes síntomas de focos extraños, es decir, que tienes unos síntomas y hemos diagnosticado con la ecografía una endometriosis que explica esos síntomas, en principio no hace falta una resonancia. Ujú. No siempre hace falta una resonancia. Verónica nos pregunta, ¿puede hacerse un diagnóstico solo con resonancia magnética sin contraste? Ahí donde tienen que opinar más son los radiólogos. Los radiólogos, como tienen su mayor sensibilidad, es decir, como diagnostican mejor la endometriosis, es una resonancia con contraste. Hay pacientes que no se la pueden hacer por X motivo, porque están alérgicos y tal. Pues bueno, pues te conformas con eso. Lo ideal es que sea con contraste. Si no puede ser, pues bueno, pues. Pero Claro. los radiólogos nos comentan que lo ideal, perdón, es hacer una reso con contraste. Ujú. En mi resonancia magnética detectaron adenomiosis. Los dolores son insoportables. Ir al baño es una tortura. ¿Es normal?
con la adenomiosis que ir al baño? Pues creo que también he comentado antes algo de eso. Muchas veces cuando hay una adenomiosis externa también hay una endometriosis profunda a nivel a lo mejor del compartimento posterior tocando con el recto. Entonces lo que hay que descartar es que haya un foco en el compartimento posterior que esté afectando al recto, porque esos Claro, dolores al defecar tan importantes puede ser que haya una lesión en el intestino, en el recto, que no se haya diagnosticado. Si se descarta totalmente por ecografía, si hay dudas por resonancia, pues bueno, pero vamos, lo más normal cuando hay tanto dolor a la defecación, lo claro. más normal es que haya un nódulo de endometriosis profunda en el compartimento posterior que se asocia mucho a la adenomiosis. Claro, cuando hay síntomas, algo tiene que suceder. Claro. De hecho, eso. Hablan los expertos que cuando hay un dolor muy intenso, incluso que no se explica por el endometrioma, que sigue buscando, porque hasta en un 60% hay una endometriosis profunda y no diagnosticada, que es la que realmente te está dando el dolor ese tan intenso. Claro. Lucía nos pregunta, tengo lupus recién diagnosticado, de siempre he tenido endometriosis, no me hacen caso, tengo muchas alergias e intolerancias, ¿tiene que ver todo esto? Pues el tema de las enfermedades autoinmunes, como hemos comentado, en la endometriosis hay una alteración de la inmunidad. Entonces no sabemos si esa paciente tiene una alteración de la inmunidad y por eso tiene enfermedades inmunitarias como lupus y como endometriosis, o que una de esas enfermedades ha alterado más el sistema inmune y ha hecho que aparezca o que empeore la otra. De hecho, que hemos visto en algunos casos, yo he tenido pacientes que tenían a lo mejor lupus y le ponían un tratamiento biológico para ese lupus y ha mejorado también la endometriosis. Es decir, que una enfermedad sistémica inflamatoria da señales de inflamación al organismo que llegan a la otra enfermedad, podemos decirlo para explicarlo de una manera. Entonces, al bajar la inflamación de una, también baja la inflamación de la otra y baja la actividad de las dos. O sea que sí puede estar relacionada. ¿Cómo exactamente? Si es el huevo, el primero huevo, la gallina, si una a la otra, lo que está claro que bajar la inflamación de una mejora la otra enfermedades inflamatorias. Eso está clarísimo. Exacto, O muchas al revés, veces, mujeres que vienen diciendo es que tengo un dolor por la endometriosis y lo que realmente lo que tienen es un dolor por el lupus. Entonces, claro, nosotros tratamos con nuestros tratamientos hormonales, no mejora, bueno, es que a lo mejor es otra cosa. Toda claro, paciente que tiene endometriosis y tiene un dolor pélvico, todo no es de la endometriosis. Nosotros muchas veces nos comemos la cabeza ya, pues si es que esto no, es que a lo mejor no es de esto, es que tienes otra claro. cosa. Es Que que a lo también hay mejor no que, todo es endometriosis y puede haber otras claro, patologías detrás no diagnosticadas, bien sea lupus, bien sea artritis totalmente, reumatoide o bien totalmente. sea, está claro que O no pacientes hay, que tienen lesiones a nivel de médula porque tiene una hernia discal, tiene una compresión del nervio y tiene un dolor y nosotros tratamos, y claro, si es que no es de eso, es que el dolor es de esa compresión que tienes de ese nervio, que te haga yo lo que te haga la endometriosis, no te va a mejorar. ¿Mm? claro, totalmente. Bueno, y con respecto a alergia e intolerancia, ¿tiene que ver todo esto? Bueno, yo aquí puedo decir que alergias e intolerancias alimentarias, sí que es verdad que yo veo muchísimas pacientes que tienen alergias e intolerancias alimentarias y que además tienen endometriosis. Es verdad que los métodos diagnósticos también han mejorado muchísimo y hoy en día las intolerancias alimentarias, bueno, las alergias sí, ¿no? Se diagnostican anteriormente, pero las intolerancias alimentarias tenemos como el boom, ¿no? De personas que todo el mundo tiene intolerancia a algún alimento y a todo el mundo le sienta mal algo. También es verdad que nuestros estilos de vida actuales son mucho peores que hace unos años entre la contaminación, el estrés, el comer deprisa corriendo, pego tres bocados y ni siquiera mastico. O sea que al final todo tenemos que Cosas tener en cuenta procesadas. también todos los procesados, todos los tóxicos ambientales que tenemos. O sea que al final nuestra epigenética influye muchísimo en el progreso de enfermedades. Y Hay al muchos estudios de final, los tóxicos que pueden actuar como hormonas, podemos decir, y estimular también eso, claro. Entonces, decimos, ha aumentado la prevalencia de la enfermedad de la endometriosis. ¿Pero por qué? Es que nuestras abuelas comían del huerto, cogían la verdura exacto. y no tiene los tóxicos. También es Y verdad que ahora todo podían vivir hasta envasado con y 20 con años plástica. y tenían 6 niños. Tampoco tienen muchas menstruaciones, o sea que es que todo lo hemos ido empeorando y cada vez se cree que la prevalencia aumentará de la Y endometriosis. bueno, está claro que los disruptores endocrinos afectan muchísimo. Y el tema de alergia e intolerancia alimentaria, pues básicamente es porque todos nuestros estilos de vida influyen en nuestro sistema digestivo. También si tenemos mal el sistema digestivo, va a haber más riesgo de intolerancia alimentaria. Y aquí, bueno, yo
apuntaría, daría una pincelada solo, que no sabemos, como hemos dicho antes, ¿no? Si es antes el huevo o la gallina, ¿no? También hay muchos estudios de desequilibrios en la microbiota intestinal que tienen que ver con enfermedades autoinmunes. ¿Qué sucedió antes? ¿La enfermedad autoinmune, la endometriosis, el desequilibrio en la microbiota? No lo sabemos. O sea, no sabemos. Es verdad que existe una relación, que esa relación todavía, pues, hay que estudiarla muchísimo más y que al final cada persona tiene su microbiota suya y además eso hoy en día pues sabemos que cada persona tiene una microbiota propia porque al final la microbiota pues bueno, el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros y dependiendo de todo lo que nos haya pasado en nuestra vida podemos tener una microbiota de una manera u de otra. Y está claro que eso está influenciado por todo el ambiente que vivimos. Siempre teniendo estilos de vida saludables vamos a ayudar, ¿no? A combatir la inflamación, a que nuestra microbiota sea más saludable, a que nuestro sistema inmunitario esté mejor frente a infecciones, a enfermedades, a virus, frente a todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el mensaje que Hay que podríamos... dormir. Es fundamental que si el cuerpo te pide dormir, tienes que descansar. Ahí es cuando el cuerpo se regenera, que tenemos un estilo de vida que no descansamos. Entonces, hay que escuchar al cuerpo. Si te pide dormir, pues hay que descansar y hay que dormir. Y bueno, sí que está eso, sí que está relacionado. No sabemos qué fue antes y nada, simplemente pues dar el mensaje de que al final lo importante es diagnóstico precoz y que nos cuidemos, ¿no? Y que también sepamos nosotras hasta qué punto puede ser algo normal o no, ¿no? O tenemos que seguir buscando e indagando de qué nos sucede, ¿no? Más preguntitas creo, a ver si nos da tiempo a alguna más. MJC nos comenta, ¿empeora la adenomiosis con un ciclo sustituido de estrógeno? En esta pregunta entiendo que ciclo sustituido desde el punto de vista de un tratamiento reproductivo, que no es terapia hormonal sustitutiva. Es que no Mm, entiendo demasiado bien la pregunta. Entendemos que sí, que se puede estar refiriendo al tema fertilidad, Vale. sí. Vamos, está claro que la endometriosis aumenta con los estrógenos, ¿de acuerdo? Hay pacientes que no se quedan embarazadas, que se van a someter a un ciclo de reproducción y me dice, pero va a empeorar la endometriosis. Digo, vamos a ver, la estimulación, eso va a durar un mes, ¿de acuerdo? Te puede empeorar un poquito, pero a largo plazo, o sea, realmente no dejes de hacer ese ciclo porque pueda empeorarte. Llevas toda tu vida menstruando con tal, ahora porque tengas un mes, ¿verdad? Que cuando hacemos estimulación con una otrofina es verdad que es más importante. Poner solamente, sustituir estrógeno no es tanto como cuando estimulamos el ovario y queremos muchos ovocitos. En principio, la conclusión es que no debes tener miedo a un empeoramiento. El miedo sobre todo que tenemos en mujeres que tienen mucho dolor sin tratamiento ya no es que empeore, es que esa paciente en cuanto tú le dejas su tratamiento habitual, se pone fatal de dolor. Entonces, ese sí es el factor limitante que a veces tenemos de decir, mira, es que no quiero hacer ningún ciclo porque en cuanto dejo mi tratamiento me pongo fatal de dolor, pero ya no es porque te lo estimule el ciclo que te estás haciendo, sino que tú misma, sin tu tratamiento habitual, ya te pones fatal. Entonces, eso sí, hay mujeres que priorizan y al final dicen, mira, lo primero soy yo y ya está, y no voy a hacer ningún ciclo. Pero vamos, que en principio por eso no tendría que tener, no aumenta sustancialmente. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿vale? Nuestra encuentro de hoy. Uh -huh. Simplemente ya como resumen, pues bueno, hemos puesto unas palabras que queremos bueno, que calen y que nos quede como resumen de todo lo que hemos hablado. La importancia del equipo multidisciplinar en endometriosis. Hay una errata, es equipo que no está bien escrito. La importancia, pues bueno, de ir a diferentes especialistas, de que estos especialistas, pues bueno, puedan entre sí Yo tener... creo que más que ir a diferentes especialistas es ir a un ginecólogo experto en endometriosis que le diga, puedes tener sobre esto, pues vamos a enfocarte por ahí. Porque también muchas pacientes han ido, como tú dices, a 20.000 sitios, llevan ya un jaleo que no... Entonces, como yo La digo, con un carpeta médico de los cura. especialistas, ¿no? Sí, y que nosotros seamos los que digamos, bueno, pues parece que hay síntomas digestivos, bueno, pues te voy a derivar a esta persona que es especialista en esto, porque también si va por su cuenta alguien que tampoco, pues dice, bueno, esto tal. Y claro, se frustran. Cada médico que van y no dan con la tecla tratamiento, pues cada vez están más frustradas, más Lo cansadas. importante es especialistas, ¿no? Que entiendan de endometriosis, que bueno, que cuesta un digestivo, un urólogo, que cuesta que haya especialistas, ¿no? Que entiendan de endometriosis y que vosotros, los ginecólogos, podáis derivar y tener ese equipo detrás de especialistas.
Por ejemplo, en Andalucía, pues bueno, nutrición en la pública no existe. Fisioterapia, psicología son al final especialidades sanitarias que pueden ayudar, ¿no? Enfermería, médico de Totalmente, familia, o sea, al final yo creo totalmente. que todo en conjunto es importante, ¿no? Desde En atención enfermería sí primaria. tenemos y estamos en contacto con médicos de familia, pero por ejemplo, algunas pacientes me dicen a mí, es que un psicólogo, digo, yo estaría encantada de tener la unidad de un psicólogo, porque yo, Claro, de la media hora que tengo para dedicarte a ti como ginecólogo, 15 minutos, incluso 20 lo dedico a hacer de psicóloga, que yo no he estudiado para esto. claro, Del paso de los años, de ver el sufrimiento, de, bueno, que creo que tengo cierta empatía, pues intento hacer lo mejor posible. Digo, pero es que yo me encantaría que estos 30 minutos yo te los dedicara a ginecología, endometriosis y no a otras cosas. claro. Y en muchos casos, como más reconforto es eso desde el punto de vista psicológico, porque desgraciadamente a veces llegan ya con endometriosis muy avanzadas que poco podemos hacer, pero bueno, por lo menos acompañamos, intentamos mitigar y vamos, nosotros estaríamos encantados de tener esa disponibilidad. Bueno, todo se andará poco a poco, ¿no? No estás sola, ¿vale? Es otro mensaje que también le tenemos que dar a todas las mujeres, que no piensen que esto lo están sufriendo ellas solas, que hay muchísimas mujeres que sufren hoy en día endometriosis y que tanto pacientes como profesionales pues estamos ahí como Cada vez estamos más asociaciones. mentalizados. Es verdad que antes no se estaba, pero cada vez estamos más mentalizados, cada vez vamos más charlas, cada vez se habéis hecho mucho las asociaciones de pacientes, por supuesto, pero que cada vez estamos más al pie del cañón. La industria farmacéutica también cada vez está poniendo más el foco, está invirtiendo dinero en investigación, o sea que poco a poco yo creo que vamos avanzando en el camino. Que viene ligada a la siguiente, ¿no? A la sociedad, ¿no? De un poco ese entendimiento, ¿no? O sea, esa sensibilización que necesitamos en la sociedad. No hay que esconder que se tiene endometriosis, si se habla, al final se normaliza y lo que se ve se estudia, se comprende, se apoya. O sea, al final, pues bueno, yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, ¿no? En este sentido también, ¿no? Es verdad que ya tú hablas con muchas personas y ya saben lo que es la endometriosis. Hace 10 años, 15 años, 20 años, no. La incomprensión es algo que, bueno, todavía existe, pero bueno, para eso también, pues todas las pacientes, ¿no? Su granito de arena, intentar explicar de, oye, mira, pues yo me siento así o me siento mal por este motivo. Yo he Y tenido pacientes que han llegado después de 10 años dando tumbo de ginecólogo en ginecólogo y cuando le he dicho, mira, pues tienes un nódulo aquí, se ha puesto a llorar. Y digo, claro, pero dice, es que me trataban por loca, es que no estoy loca, dice, es que ya me lo estaba creyendo hasta yo, de que estaba loca, claro. ¿sabes? Porque si todo el mundo Por me fin, decía, ¿no? Le han puesto nombre. claro, mi marido tampoco me entendía, a mis amigas no sé cuánto, dice, es que al final ya empezaba a creerme que ella era una cosa mía, entonces que tú me digas esto, dice, porque es que, y claro, se emociona y te emociona a ti, decir, "Uf, Un madre mía, alivio. O sí. sea, un alivio en el sentido de que ella no quisiera tener eso, pero bueno, por lo menos le pone nombre, ¿no? A su sufrimiento, ¿no? Por lo Y el menos, dolor y la enfermedad, para tú poder aceptarla, tienes que entenderla. Si no la entiendes, como digo yo, te estás peleando constantemente contra ella. Entonces, una enfermedad crónica, tienes que entenderla y llega un momento que no puedes estar peleando, tienes que aceptarla. Igual que el diabético sabe que tiene que ponerse insulina y tal, pues tú sabes que tiene eso y tienes que intentar llevaros de la mejor manera posible. Porque si tú te estás peleando todo el rato con la enfermedad, al final todavía más sufrimiento que se añade. Pero para es, eso hay que entenderlo. claro, Tienes que entender lo que te está pasando. claro. Bueno, y ya como última palabra que hemos puesto, esperanza, ¿no? El futuro parece ser bastante esperanzador, se investiga más, se habla más, se está haciendo muchas labores de concienciación en institutos, bueno, en charlas, en un montón de sitios. La divulgación, por ejemplo, hoy nuestra, ¿no? Y la de otras personas, compañeras, pues también ayudan, ¿no? Al final a las mujeres todo lo que se divulgue y todo lo que se hable sobre la patología. No sé si Claro, yo tienes por eso añadir. cada vez que me han pedido colaborar, hombre, que todos tenemos una agenda apretada y buscar un huequito, pero es que yo creo que es fundamental la divulgación y eso, explicar las cosas, que se entiendan las cosas, resolver las dudas y decir que hay mucha esperanza, que hay muchos estudios en marcha de fármacos prometedores, que cada vez nosotros hemos aprendido a entenderlo mejor como un todo sistémico, no solamente tengo un nódulo aquí y ya está y que cada vez lo transmitimos más a los compañeros, más charlas de formación, de especialización en ecografía para diagnosticarlo. Yo creo que estamos, que queda todavía mucho camino por hacer, pero yo creo que estamos en el camino y en la lucha. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias.
María Antonia, por acudir, pues bueno, a pasar este rato conmigo y hablar de todo y informar también a las pacientes. Y nada, simplemente pues quería recordaros que bueno, que si os gustan este tipo de encuentros, endoencuentros, y queréis que la doctora María Antonia Sánchez Oliver y yo pues estemos en otra ocasión con vosotras hablando de este u otro tema relacionados con la endometriosis o adenomiosis, nos podéis comentar, o sea, nos podéis dejar un comentario o un mensaje y podremos otro día quizás tener Perfecto, hablar ese más en espacio. profundidad de cualquier tema que le preocupe, que no terminen de entender. Yo estoy dispuesta a buscar el huequito, como hemos hecho, y hacerlo. Yo encantada. Perfecto, pues de nuevo, muchísimas gracias por acudir Gracias a y ti. nada, espero que te haya gustado también la experiencia. Me ha encantado, me ha encantado. Estupendo, pues hasta luego, Hasta gracias. luego.